congresista Tapia. Gracias, Presidenta. A través de, por su intermedio, mi saludo al Ministro de Economía. Presidente, hoy justamente, digamos, el señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente constitucional de la República, ha tenido, pues, yo diría una frase infeliz, ¿no? Al mencionar que prácticamente era un día triste para el Perú, prácticamente por la captura de don Abimael Guzmán, que celebramos todo, y qué bueno que lo aclara ahora el Ministro de Economía y Premier, ¿no? Debo decir, presidente, que es una frase infeliz a la que ha dicho el señor Pedro Pablo Kuczynski, y muy por el contrario, hoy más bien celebramos la captura del cabecilla de terrorismo, Abimael Guzmán. Presidente, coincido con lo que mencionaba también la congresista Aramayo, que efectivamente pues, es un presupuesto centralista, ¿no? No es tan difícil darnos cuenta de que el 76% va para el gobierno nacional, 15% para el gobierno regional y 10% para el gobierno local. O sea, esta es una situación tan simple, darse cuenta de que el 76% va para el gobierno nacional. Pero por otro lado, mi preocupación, Presidenta, es lo siguiente, de que miren, ahora han pasado 8 meses y ¿cuánto es la ejecución de los proyectos de inversión del gobierno nacional? 32.9%. Es una vergüenza, Presidenta, de que a la fecha, miren, 32.9%. Si bien es cierto, tenemos poco presupuesto, pero no sabemos ni siquiera ejecutarlo e invertirlo. Y para eso quiero traer mi sector salud, ¿no? Nada más. El Ministerio de Salud ha ejecutado el 15% hasta el día de hoy, presidente. O sea, últimos. Pero eso, si a eso todavía analizamos, miren este cuadro de la consulta amigable del día de hoy, a salud le dieron 828.7 millones en el PIN. Han tenido que bajarle en el camino a la tercera parte, 375 millones. Y de esos 375 millones solamente ha ejecutado hoy 16%. Esto realmente, ¿qué hubiera pasado, Presidenta, si al Ministerio de Salud le hubieran dado todos los 228 millones? Prácticamente su ejecución sería pues un 3%, que es una vergüenza. Entonces, presidente, es que sea un llamado de reflexión acá al Ministro de Economía, a través de la presidencia, que no saben invertir en el tema del presupuesto de inversión, que este gobierno no sabe invertir, solamente ha invertido hasta la fecha 32%. Por otro lado, presidente, queremos que acá también nos aclare, si bien es cierto, en el presupuesto, en el proyecto de ley de Presupuesto General de la República 2018, nos hablaban, por ejemplo, en educación, 27.430 millones. Ahora aparece 28.308 millones, ¿no? Entonces, habría una variación. Pero cuando en la explicación que dan hablan de que no, ahora, como es digamos, 800 millones de lo que es reconstrucción con cambios. ¿Por qué esto no lo incluyeron en el presupuesto inicial, Presidenta? O sea, sí sabe que están 800 millones, pero están cogiendo 800 millones de lo que es reconstrucción con cambios. Y así también veo que en salud, de 16.378 millones que figura ahora, antes era 16.027. Entonces, ¿también ese tema de están cogiendo presupuesto de reconstrucción con cambios? Realmente a mí me parece una propaganda engañosa por sí, ¿no? Pero aún así, me queda decirle que con lo presentado, el aumento es 0.17% del PBI en educación y 0.34% del PBI en salud. O sea, tampoco no digamos, Presidenta, pues que estamos diciendo acá cuando incluso el señor PPK dijo, vamos a aumentar 0.5% del PBI.
Presidenta, entonces, en esa misma línea quiero decir de que me preocupa también los gastos de publicidad. Ahora la viceministra acaba de decir que menos mal que han bajado 32% en publicidad. ¿Y a cuánto equivale eso? Se ha bajado 450 millones en publicidad. Eso implica, presidente, que el presupuesto para publicidad es 1.350 millones en el Estado. Entonces, eso es lo que a mí realmente me llamó mucho la atención, porque de repente hubo un error cuando lo escuché. Sería bueno que se rectifique, ¿no? Porque yo escuché, se ha bajado 32% y eso equivale a menos 450 millones de soles. Realmente fue un escándalo, ¿no? Entonces, pero eso sería bueno que en todo caso pueda rectificarse y nos diga cuánto realmente es la publicidad. Igual también sé que, perdón, de consultorías. Eso es de consultorías, cuando mencionó. Y después habló de publicidad que habría bajado 25% y nos dijo que nos iba a averiguar a cuánto equivale esa disminución de publicidad, al 25%. Entonces, me imagino que de repente ya lo tenga, nos tengan que dar. Y para terminar, Presidenta, es el tema del presupuesto del SIS. Nos hablan de que esos 800 millones se van a agregar al presupuesto del SIS del año 2017. Eran 1.400 millones, ahora 800 millones más. Eso es lo que nos ha dicho la viceministra. ¿Qué va a pasar con la deuda de los 400 millones? A ver si me escuchan. ¿Qué va a pasar con la deuda de los 400 millones al SIS que le deben ahorita, en estos momentos? ¿Lo van a pagar este año o es que parte de esos 800 millones es para pagar la deuda del SIS? Toda vez, presidente, que han pagado solamente 330 millones y la deuda son 740 millones. Porque si bien a las clínicas privadas sí le pagaron pues, los 200 millones que le debían, ¿no? Pero a los hospitales no le han pagado. Entonces, presidente, queríamos que eso realmente nos aclare. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cleito. Muchas gracias, presidenta. Colegas congresistas, y con el saludo cordial al Premier y a las viceministras, nuestros invitados en esta comisión de presupuesto. Si bien es cierto, Premier, la participación de muchos de mis colegas y la preocupación es que efectivamente es un presupuesto centralista. Yo quisiera, Premier, viceministras, que hagan una pequeña evaluación de la distribución del presupuesto que se ha venido de año tras año, prácticamente en toda la época republicana. Alguien decía, un colega dijo que es el timón automático, que de un año para otro lo mismo para agricultura, lo mismo para educación, lo mismo que ahora, bueno, se ha cambiado. Gustaría, Premier, de que se haga un pequeño diagnóstico para realizarlo como descentralista. Los gobiernos locales, si bien es cierto, reciben un 10% de presupuesto. Vayamos a los distritos más alejados del país, que de repente no han recibido transferencia del Ministerio de Vivienda, de Transporte o de algún ministerio. Imagínense con cuánto de presupuesto se ha quedado durante un año. Entonces yo creo de que en este presente año se debería hacer una evaluación para más o menos hacer una compensación, así como se llamó el FONCOMUN, Fondo de Compensación Municipal, hacer una evaluación y compensar las inversiones que se debe tener en el 2018. Particularmente lo pido, Premier, para que de esa manera los distritos o pueblos alejados también reciban el apoyo correspondiente parte del Estado. También quisiera corroborar, es necesario, Premier, que nos hagan llegar a esta comisión el desglosado de prácticamente expuesto por la viceministra del presupuesto para el 2018 en los diferentes sectores, el desglosado, para que de esta manera más adelante no tengamos dimes y diretes o no especulemos cosas que de repente muchas veces afecta a la dignidad de cada institución. Entonces yo creo de que en eso, Premier, sería muy saludable que esta comisión tenga conocimiento todo el desglosado de cada sector del cual el día de hoy ha expuesto. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo al Premier y Ministro de Economía, a las viceministras acá presentes, a los colegas y a todas las personas que se encuentran en este recinto. Aprovechar
también, señora presidenta, que el día de hoy, que estamos conmemorando 25 aniversario de la captura de Abimael Guzmán, hacer una reflexión sobre un gran contrasentido que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Terroristas que salen libres sin estar arrepentidos y procesos y persecución al personal de las Fuerzas Armadas que luchó, que puso el pecho, y hoy tenemos casos como el caso del Frontón, donde suboficiales que cumplieron órdenes, que se enfrentaron a balazos, hoy son procesados por ser asesinos con ferocidad. Esa es la persecución, y realmente estamos de cabeza como sociedad. Nos debe llamar a reflexión estas acciones que estamos viendo todos los peruanos. Y de hacer una reflexión adicional sobre el tema del presupuesto al señor Premier, por intermedio suya, señora presidenta. Y me refiero a lo que sucede en la Amazonía. Hoy el mundo mira a la Amazonía por el tema del cambio climático. Y el 61% del territorio nacional es amazónico. Pero, ¿qué inversión hacemos en la Amazonía, señor Premier, a través de la presidencia? 8%, 9% del presupuesto es lo que hemos invertido el año pasado, o este año. Y entonces, ¿eso está bien? Afortunadamente en la Amazonía, el único que se ha acordado a través de los años en el Estado peruano de toda la región amazónica peruana es Dios, porque Dios nos puso por lo menos los ríos, que es lo que nos conectan. Pero, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué obras de infraestructura